Hola amigos, bienvenidos a La Mesa de Enterarse, el programa en el que debatimos y discutimos todos los temas que investigamos en enterarse.com. Estoy aquí con Araceli Pinto. Araceli, Hola, Renan. ¿cómo estás? Con Bárbara Leti. Hola, Renan. Siempre es un gusto estar con ustedes. Y tenemos también a la voz de Arquímedes 2000, Archie, alias Archie 2000. ¿Sí? ¿Qué Hola tal? Renan, ¿cómo están? Bien, bien, todo bien. Y el rol de Arquímedes es corregir todo lo que digamos, darnos información, darnos data para que tengamos la información más corroborada posible. Y el tema del que vamos a hablar hoy es el Estado de Derecho. Y vamos primero a definir qué es el Estado de Derecho. Comenzamos con Bárbara. Yo te lo sabes de memoria. Entonces. Claro. El Estado de Derecho es, primero decir que se mide distinto con cada persona, entonces no es que haya una definición exacta, pero es un principio de gobernanza que incluye la no arbitrariedad de las decisiones, la participación ciudadana, la calidad regulatoria, el tamaño del Estado, un montón de indicadores que van a terminar por decirnos el índice o el grado de Estado de Derecho de un país. Claro. ¿No? Es decir, es un principio que define que hay reglas que deben ser respetadas no solamente Exactamente. por el Estado, sino también por las personas que viven en ese Estado, ¿no? O al revés. Tú ahí tienes un enfoque un poco distinto, porque tú has estudiado filosofía y entiendo que ahí lo enseña un poco distinto que en derecho, quizás, o más o menos. No sé, es que en filosofía del derecho hablas de Hegel, no hablas necesariamente de estas cosas, entonces Claro. es más estructura. Sí. Pero creo que al final sigue siendo eso, ¿no? Como los ciudadanos tienen que cumplir ciertas reglas y creo que normalmente ese es como que el primer enfoque, qué es lo que tiene que hacer el ciudadano, pero también es importante cuál es el límite del Estado y qué es lo que, digamos, no puede transgreder. Y también es súper importante que a veces no lo vemos porque nos importa más estar viendo qué hacen los demás. Tal Claro. vez. Quizás lo más importante es la limitación al poder del Estado, o del rey, o de quien sea que sea la cabeza del Estado de Derecho, porque es una idea bien antigua. Pero para seguir la discusión, vamos a sacar una de los pregunta. papelitos que están aquí para ver qué pregunta nos toca. Y vamos a ver qué es. Nos ha tocado la sillita, el número 4. Archie, ¿cuál es la pregunta? La pregunta para ese número es la siguiente. ¿Por qué es importante respetar el Estado de Derecho y en qué nos beneficia? Ya, esa buena pregunta para ti, Bárbara. Para los ex abogados. Sí. Bueno, ¿por qué es importante el Estado de Derecho? Creo que está relacionado a lo que ya hemos hablado, que es importante que hayan reglas de juego, tanto como para los gobernantes como para los ciudadanos, y que se cumplan de ambos lados y que se evite el abuso de ambos lados. Y qué cosa puede, la segunda parte de la pregunta era cuáles son los beneficios que nos puede traer el respeto o las líneas de juego claras. Yo creo que lo más importante es predictibilidad y seguridad de saber qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, digamos, yo no compraría en una casa, digamos, hoy en Venezuela porque no confío en que mi título de propiedad va a valer, que el Estado no va a venir mañana y me la va a Te la van a quitar, etcétera. En cambio, si yo confío en que las reglas de juego en mi país no solo están bien puestas, sino que se respetan, yo voy a ser más propenso a querer invertir mi dinero porque confío en que Hay no estabilidad, va a venir alguien a claro. destruir lo que acabo de hacer, ¿no? Claro, justamente creo que la idea básica del Estado de Derecho es dar estabilidad al individuo, porque a lo largo de la historia de la humanidad hemos visto constantes luchas por el poder y hemos visto constantemente que los líderes pueden violentar y cambiar las reglas de juego, lo que hacen que se puedan violar los derechos de las personas, digamos, ¿no? Sí, o sea, yo creo que tiene que ver bastante con qué tarea creemos que tiene el Estado, ¿no? Entonces, normalmente, o sea, ya si nos vamos como que al inicio de por qué comienzas a formar como que comunidad, es principalmente un tema de seguridad, ¿no? Es como para tener la seguridad de que tipo, tienen suficiente fuerza para defenderse frente a otros y a partir de esa seguridad puedes comenzar a desarrollar un montón de otras cosas. Entonces, creo que en ese sentido entendemos muchas veces el Estado de Derecho como estas reglas que nos permiten poder vivir medianamente tranquilos sin tener que preocuparnos de un montón de otras cosas y poder desarrollarnos. Y el problema cuando atentas contra el Estado de Derecho es precisamente que esta seguridad que necesitamos para seguir viviendo como que
deja de existir y comenzamos a preguntarnos qué pasa si un día entra la policía a nuestra casa sin ningún tipo de orden y comienza a tratar de buscar algo, o qué pasa si de la nada te quitan como que tus cuentas, te quitan tu Claro. dinero. Y creo que una precisión interesante de hablar del Estado de Derecho, ya que estamos diciendo reglas de juego, no son imposiciones, haz esto o no hagas esto. Al revés, son lineamientos de qué decisiones se pueden tomar en el camino, ¿no? Son como que limitaciones al tipo de reglas que se pueden establecer en leyes, en normas, en el actuar del ciudadano, etcétera. Entonces, suponte, el principio de la no arbitrariedad de las decisiones es simplemente que una autoridad estatal, por ejemplo, no pueda tomar una decisión sin estar sustentado en una ley que lo permita, Claro. o que el presidente no tome ninguna decisión que no esté dentro de sus facultades, y siempre a través del medio del decreto supremo, decreto de urgencia, o lo que sea la figura legal, ¿no? Son como que lineamientos más Sí. que mandatos de qué hacer o Tal qué cual. no hacer. Y antes de seguir con la discusión, creo que podemos ver un pedacito de nuestro video del Estado de Derecho. Vamos a verlo ahora. Según Kofi Annan, exsecretario de la ONU, este es el principio de gobernanza mediante el cual todos estamos sometidos a las leyes publicadas y estas no pueden cambiarse fuera de lo permitido. Así, las decisiones estatales son predecibles. Ahora, este marco legal debe respetar los derechos fundamentales y la libertad que la Constitución defiende. Así, el Estado de Derecho garantiza la primacía de la ley, la igualdad ante esta, el respeto a la separación de poderes, la participación ciudadana, la no arbitrariedad de las decisiones y la transparencia. Hemos visto un pedazo del video que hicimos sobre el Estado de Derecho. Si lo quieren ver completo, pueden entrar a enterarse.com o pueden buscarlo en YouTube. Entonces, Bárbara estaba hablando acerca de las reglas para que el Estado haga ciertas cosas. Es decir, Estado de Derecho no significa que no se puedan hacer políticas públicas, que no se puedan cambiar ciertas cosas, porque si no sería imposible que el Estado actúe. Y mejore. Y mejore. Lo que pasa es que estos cambios tienen que darse dentro de un marco legal determinado. Es decir, hay ciertos procesos que se deben seguir. Archie, tienes un dato para mí. Una cuestión que podría añadirse es que el Estado de Derecho está relacionado con los ingresos de las personas. Por ejemplo, un estudio económico del economista Lubna Hassan señala que existe abundante evidencia de que existe precisamente esta relación entre la riqueza de las personas y el Estado de Derecho en un país. Claro, es decir, ¿PDI per cápita te refieres? Sí, ingresos. Mientras más Estado de Derecho, mayores ingresos tienen las personas. Pero seguimos con esa discusión cuando volvamos del corte comercial. Regresamos en breves. Hola amigos, estamos de regreso en la mesa de enterarse. Estamos hablando acerca del Estado de Derecho y Archie nos había dejado un dato súper importante en el que el Estado de Derecho y el nivel de Estado de Derecho que hay en un país está directamente relacionado con los ingresos de la población, ¿no? Y creo, Araceli, ahí tú tienes un dato importante. Sí, es que a mí ese dato me parece interesante porque es que mientras más largas son las constituciones, menos ingresos y menos bienestar en general, no solo económico, hay en una población. Entonces, y esto, digamos, es bastante simple, ¿no? Mientras más larga es, quiere decir que el Estado está poniendo más reglas y quiere regular más cosas. Entonces se mete más un poco en la vida de todos y eso como genera menos niveles de bienestar. En cambio, Claro. mientras es más corta, quiere decir que está yendo a, digamos, a lo justo y necesario. Claro, y justamente en el Estado de Derecho el rol de la Constitución es sumamente importante porque son las reglas básicas bajo las que se funda y se sostienen todas las demás instituciones. Claro, si bien en el Reino Unido, por ejemplo, no tienen una constitución Escrita. pero tienen reglas básicas bien fijadas y que se suelen mantener en el tiempo. Yo creo que algunas personas dirían que están escritas en los corazones. Eso es un quote Sí. bien directo ahí. Sí, es cierto. Pero sí, entonces es importante mantener la Constitución porque te mantiene las reglas de juego y hay ciertas reglas para poder tú modificar la Constitución finalmente, ¿no? Tenemos también un video que van a poder revisar en YouTube acerca de las constituciones. Si lo quieren ver completo, pueden buscarlo. Pero nada, vamos con la siguiente pregunta. ¿Querías decir algo? No. Vamos con la siguiente pregunta. Pero- Ya, vamos. Está urgente. A ver. Allá, dale. 10,
Pregunta 10. Vamos. La Arquímedes. pregunta 10 es la siguiente. ¿Crees que en el Perú se respeta el Estado de Derecho? Esa es una pregunta complicada. En nuestra cultura política, históricamente, en el Perú, ¿hemos tenido un respeto por el Estado de Derecho? ¿O más bien ha habido, digamos, una fluctuación en todo el sistema? Bárbara, tú primero. Que me miraste. Yo Sí. creo que, Mirá las dos. que en las últimas décadas hemos tenido un decente respeto por el Estado de Derecho, aunque creo que en el último año ya no. Pero si hablamos de la historia republicana del Perú, como tú me decías el otro día, es una historia republicana no tan republicana, porque en verdad entre el caudillismo y los golpes de Estado y la Y los cantidad cambios de de constituciones que hemos Archie tenido, nos puede decir cuántas constituciones realmente hemos tenido. no creo que alguien en buena fe pueda decir que hemos vivido una república respetuosa del Estado de Derecho, ¿no? Sí, Archie, mándate con el dato. Sí, a diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, que ha tenido solamente una constitución, el Perú ha tenido a lo largo de su historia republicana 12 constituciones. Y eso va más o menos con lo que decías tú, no solamente la cantidad, la longitud de las constituciones, que generalmente está relacionada con que quieran regular más cosas, cambiar un montón de cosas, cambiar las reglas del juego, sino con la cantidad de constituciones que hemos tenido. Y es insólito que en el Perú haya habido 12, ¿no? Constituciones. Creo que muestra un poco cuál es nuestra cultura política. Que yo no sé si lo insólito es que hayan tantas o que en algunos países hayan habido tan pocas. Digamos. Me parece interesante porque si estudiamos un poco de historia americana, el cuidado, digamos, los debates intensos que hay, que están además claramente registrados en periódicos, sobre cómo llegaron a cada, digamos, punto de la Constitución, luego las enmiendas que se hacen para comenzar a agregar cosas que tenían que quedar más claras, te da un cuidado de mucho tiempo y de mucha gente preparada. Entonces, cuando vemos cómo se está tratando... Demuestra que tanto les importaba que esos lineamientos básicos que iban a ser la base de todo el resto del sistema, y para ellos era tan importante. Claro, y puedes agarrar un ejemplo más reciente en Medio Oriente, ¿no? Que después de la primavera árabe hay un montón de países que han comenzado a digamos, diseñar constituciones, y es un trabajo de años, de ser muy cuidadosos, porque precisamente van a ser esas reglas que te generan una sociedad y una vida en democracia. Tiene mucho que ver también con qué tan comprometida está la sociedad a respetar esas reglas. Porque claro, tú puedes construir la constitución perfecta, pero si tienes una población que por lo general está de acuerdo con los golpes de Estado, por ejemplo, como creo que hay un estudio ahí, Archie, después nos lo puedes pasar, sobre, no me acuerdo si es Latinobarómetro o Barómetro de las Américas, que dice que la población latinoamericana y la peruana es especialmente propensa a creer en los golpes de Estado o a estar a favor de cierres del Congreso. Archie, ¿tienes ahí el dato? Sí, lo que dice este estudio preliminar del Latinobarómetro de las Américas del 2019 es que el Perú destaca sobre todo por su apoyo o tolerancia a los autogolpes. De hecho, mientras que la media de los países analizados era un apoyo del 25%, en el Perú esto llegaba casi al 59%. Fuertes declaraciones, ¿no? Más del 50% estaría de acuerdo con una ruptura del sistema de ese calibre. Una historia en general del Perú te diría que es correcta. Claro, que es correcto. Entonces, justamente, si es que no hay una cultura que tiene que ver también con el tema educativo y todo, si es que no hay una cultura de respeto por las reglas, o más que por las reglas, de respeto por los procesos para hacer cambios, lo que va a pasar es que constantemente vamos a patear el tablero, frase que no me gusta, pero que creo que representa bien. Pero es que yo creo que tiene que ver también en gran medida con la cantidad de normas que hay y lo difícil que es entenderlas. Sí. ¿No? Porque tú puedes respetar algo mucho más fácilmente cuando lo entiendes y dices, ok, si lo respeto, tengo este beneficio. Pero ¿qué pasa cuando tienes un montón de normas y las respetas y no tienes ningún beneficio? Y dices, ok, ¿para qué estoy generando todo este gasto en respetarlas si es que no me va a dar nada? Y en el Perú se generan normas como cancha, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando estaban no sé si era algún medio de comunicación o algo, que querían ver qué tan buen trabajo había hecho un congresista,
se pusieron a ver cuántos proyectos de ¿Cuántos ley había proyectos de ley? pasado Tal cual. o firmado, como si eso fuera la mejor noticia del planeta. ¿Cómo has estado 5 años en el Congreso y no has propuesto o firmado un proyecto de ley? Eso no tiene nada que ver Claro. con la Creo calidad regulatoria, con la Justamente no hay necesidad. un entendimiento de cuál es el rol de cada una de las instituciones, para qué están, y creen que se cree que el trabajo de un congresista es hacer la mayor cantidad de leyes posible, se cree que el trabajo del presidente es el liderar la Mandar. política nacional y que todo el resto le haga caso, Claro. ¿no? Hay como una distorsión de la idea de Estado de Derecho. Sí, o sea, ahorita en el Perú, y Archie me puede corregir tal vez, hay como 30.000 leyes y como 600.000 dispositivos legales. Si comienzas a ver cuántos al día habrían, creo que eran como 60 Sí. nuevas publicaciones en el peruano, al menos Imposibles acá. de leer. Sí, Pero, podemos regresar a ese dato después de la pausa. Tenemos que ir al corte comercial y regresamos en breves. Hola amigos, estamos de regreso en la mesa de enterarse. Estamos hablando acerca del Estado de Derecho y Archie nos había dejado, no, Araceli nos había dado el dato, Archie lo va a corroborar, de buena cuántas confesión. leyes se emiten y cuántas hay. Archie, ¿tienes el dato por ahí? Sí, Araceli estaba en lo correcto. En el 2016 se señaló que existen más de 30.000 leyes y 600.000 regulaciones vigentes en el Perú. Claro. O sea, Sería imagínate- gracioso hacer el cálculo de cuánto duraría poder leer eso, ¿no? No, y leerla, pero Entenderla. y tratar de armar tu plan de negocios o tu Claro. vida respetando todas esas reglas. Es Justamente- imposible. Solo ahora en la cuarentena que vivimos por el COVID-19, a las personas se les hizo muy difícil entender el mensaje, los mensajes, qué áreas de la economía iban a poder trabajar, no, Claro. quiénes se podían mover, a qué hora, cómo. Justamente Complicadísimo. no se entiende que la finalidad de las leyes son que las personas, los individuos comunes y corrientes los puedan Claro. seguir. Pero las leyes están diseñadas para los abogados, para que solamente ellos sean los que puedan decodificarlas y entender y todo. El sistema tributario es un locurón. Y eso, yo Sí. creo que hay muchos abogados que igual habiendo estudiado sus 6 años, Por supuesto. no podrían decirte qué Obvio, dicen por esas eso te leyes. tienes que dedicar a alguna rama del derecho, porque si intentas entender todo a la vez, no creo que nadie sea Claro, entonces, capaz. ¿cómo podemos pretender que la gente respete un Estado de Derecho en un lugar donde es tan difícil conocer las leyes, conocer los sistemas, conocer las instituciones? Ahí, Archie, tienes un dato. Sí, iba a añadir que incluso los abogados tienen que tomar cada cierto tiempo cursos de actualización para estar enterados de lo que ha pasado. Sí, bueno, igual eso es lo normal. O sea, sí, todas las Claro, pero carreras. una cosa es porque avanza la ciencia y otra cosa es porque tu gobierno no deja de cambiar las No reglas. sé, Claro. yo no me No, siento o sea, identificada, yo estudié filosofía, como que quizás no, voy a- no hay voy a avances decir- tan no hay rápidos. actualización. voy a decir algo polémico, no sé, pero ¿por qué cuando alguien quiere poner un negocio o abrir una nueva empresa, por qué tendría que contratarle a alguien que le diga qué papeles llenar, Claro. qué cosas debería ¿Qué ser un, tengo que un hacer? trámite mucho ¿Cuánto- más Exacto. simple, ¿no? Creo yo. Bueno, nos estamos olvidando de la última pregunta. Voy a sacar esta vez yo el papelito. Vamos a ver qué dice. Esto es creo que es un 7. Vamos con la pregunta número 7, que tiene un sombrero ahí bien La largo. pregunta número 7 es: ¿cuál es la relación entre el Estado de Derecho y la democracia? ¿Puede existir uno sin el otro? Ya, ahí, Araceli, tú desde la filosofía. Desde la filosofía, yo creo que no puede existir uno sin el otro. Ujú. Porque, digamos que en una democracia el pueblo le otorga poder a los políticos para que, en una democracia representativa al menos, para que se tomen decisiones, pero siempre va a existir un poder político en una democracia y precisamente lo que hace el Estado de Derecho es limitar ese poder político, que no sea absoluto. Porque si fuera absoluto ya no hablaríamos de una democracia, ¿no? Hablaríamos tal vez de una monarquía o de una dictadura. Claro. Entonces, para mí son cosas que no puedes separar. En cualquier democracia tiene que haber un Estado de Derecho y creo que uno puede calificar la fortaleza de una democracia en cuanto la fortaleza de un Estado de Derecho. Claro. Y el Estado de Derecho tiene, como decíamos, tiene que ver con el respeto al proceso para hacer cambios o para elegir a un ciudadano. Entonces, la democracia en un Estado de Derecho es importante en el sentido de que si tú no respetas las reglas para un proceso democrático,
Deja vas a de ser democrático. Deja de ser no democrático. importa y si deja la de ser un mayoría Estado lo de quiere, derecho. Claro. como algunas personas podrían asumir, como en el pasado era una mayoría, Sí. en una democracia directa en la que una mayoría levantando la mano podía tomar una decisión. Sí. Sí, y Pero eso en es una democracia representativa, como superimportante. dice Araceli, hay procesos para la toma de decisiones y si no se cumplen, no importa si la mayoría está de acuerdo, se rompe el Estado de Es Derecho. Yo que creo que justamente es- el problema está en saber cuál es esa mayoría. Pero en una democracia directa también debería pasar lo mismo. O sea, hay ciertos derechos que no pueden infringirse, así el 99% de las personas lo quieran. Claro, yo no Y quiero ahí que en- Juan vote, por ejemplo. Ahí entra el ¿No? Estado de Derecho. Sí. ¿no? Además, la razón por la que hay un proceso determinado es porque tú en una tenemos un video acerca de la democracia que pueden revisar en nuestro canal de YouTube, lo pueden ver completo. Pero lo difícil de la democracia es determinar qué quiere la mayoría. Es decir, quién es el pueblo y cómo es que ese ¿Cómo se pueblo expresa? cómo es que ese pueblo se expresa. Entonces, si nosotros decimos ya, el pueblo se expresa a través de marchas, que es perfectamente legítimo, ¿cómo mides tú que esa gente que está marchando representa realmente la mayoría? Y para eso es que existen, por ejemplo, las elecciones, donde las personas van, marcan una casilla o marcan un botoncito, dependiendo si es electrónico o no, y con base a eso es que se calcula si efectivamente la mayoría quiere A o B. Pero Claro, porque en la marcha no es solo cuestión de saber si son mayoría o no, sino cómo te aseguras que todos los que están ahí marchando están marchando por lo Por lo mismo, mismo. piensan igual, quieren el mismo resultado. Claro, Es realmente complicado. No, Claro. quieren, de repente marchan porque están indignados por el mismo problema, pero pueden tener ideas para Las solucionarlos, exigencias. tipo, completamente contradictorias. Claro, entonces someter al Estado de Derecho a muchas opiniones diferentes, ni siquiera elecciones objetivas, es un problema bastante serio y bastante complicado, ¿no? Entonces creo que es importante considerar que hay que tener una cultura que entienda para qué existe el Estado de Derecho y que se respete para de esa manera poder desarrollarnos a través del tiempo y tener predictibilidad. Creo que eso es finalmente lo más importante. Y hacérselo fácil. Y hacérselo fácil. Bueno, Al creo- ciudadano de a pie no, común. nos quedamos con ese mensaje y ya se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, Bárbara. Miré a Gracias, la persona incorrecta. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias, Araceli. Gracias, René. Gracias, Arquímedes 2000. Gracias a ustedes. Recuerden que nos pueden seguir en YouTube. Estamos también en Facebook, Instagram, Spotify. todas las Spotify, redes. Anchor, todas las redes. Y Nos sobre vemos- todo en enterarse.com. sobre todo en enterarse.com. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao.